Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás Soneto y hoy vamos a tener la primera clase de metabolismo muscular. La dividí en tres partes, en donde en la primera parte vamos a hablar de lo que es anatomía, fisiología y cuestiones básicas para después poder adentrarnos en lo que a nosotros principalmente nos interesa, que es la bioquímica en el ejercicio. ¿Qué vías metabólicas van a estar activas? ¿Por qué? Según intensidad, duración. Y en la última parte de la clase nos vamos a centrar más que nada en cada uno de los macronutrientes. Espero que les guste. Bueno, hablando un poquito de la fisiología del ejercicio, ¿a qué nos vamos a hacer referencia? ¿Sí? A distintas cuestiones. Por un lado, vamos a hablar de las respuestas y adaptaciones que va a tener el cuerpo al ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver los distintos cambios que va a haber a medida que nosotros vamos haciendo actividad física. Por otro lado, va a haber adaptaciones o cambios temporales ocasionados por el ejercicio físico en la estructura y las funciones de los órganos y en los sistemas que integran al cuerpo. Estos cambios temporales ahora los vamos a ver, vamos a tener dos tipos de adaptaciones, por un lado adaptaciones agudas y por otro lado las adaptaciones crónicas, que se va a tener que adaptar el organismo para suplir esas necesidades. Por otro lado, va a haber distintos mecanismos que van a limitar el rendimiento y el funcionamiento de los órganos y los sistemas en el ejercicio físico. Vamos a ver que más que nada en cuestiones fisiológicas y bioquímicas, vamos a ver que va a haber bastantes limitantes dependiendo la intensidad y la duración del ejercicio. O mismo puede haber limitantes desde la alimentación. Y por otro lado, entender que el ejercicio va a ser una situación de estrés para el organismo. ¿Sí? El organismo realmente no va a querer, ¿sí?, promover ese movimiento. Quisiera toda la vida quedarse sentado, tranquilo, y no tener que generar demanda energética y tener que ponerlo en esa situación de estrés, de tener que conseguir recursos de distintos sitios. Entonces, ¿qué es lo que hace para esto? Vamos a tener dos tipos de adaptaciones, como había dicho. Por un lado, lo que son las adaptaciones agudas y por otro, las adaptaciones crónicas. Las adaptaciones agudas son las que se dan en el mismo momento que comenzamos a hacer la actividad. ¿Esto qué quiere decir? Yo, a diferencia de ahora que estoy sentado, si me pondría a hacer ejercicio, lo que ocurriría es que va a aumentar mi frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tiene que circular más rápido la sangre para poder oxigenar los tejidos, para que lleguen los nutrientes. Esto lo que va a ocasionar también es un aumento de la temperatura corporal. Para aumentar esa frecuencia cardíaca, yo tengo que aumentar la tensión arterial, ¿sí? Va a haber una vasoconstricción para que la sangre circule más rápidamente y llegue a los músculos. También va a haber un mayor retorno venoso, por supuesto, va a volver más rápido la sangre desoxigenada. Y por otro lado, por ejemplo, va a haber también un aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, cardiorrespiratoria, ambas, ¿sí? Y las dos estrellas de esta clase, que es la liberación de adrenalina y noradrenalina, son fundamentales para todos estos cambios. Principalmente va a haber una activación del sistema nervioso simpático. ¿Bien? Y por otro lado, vamos a tener lo que son las adaptaciones crónicas en el tiempo. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros comenzamos a hacer ejercicio de manera frecuente, a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? El, el corazón, ¿sí?, el miocardio, se va a hipertrofiar, como se hipertrofia un músculo cuando lo entrenamos mucho. Lo mismo, acá va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo para que para eyectar sangre con mayor fuerza, ¿sí?, y de esa manera que pueda llegar a los distintos tejidos, ¿sí?, y no tener que hacerlo tan repetidas en tantas ocasiones constantemente. Entonces, de esa manera lo que hace es que después, cuando estés en reposo, ¿sí?, pueda bombear sangre con menor intensidad y suplir igual las necesidades. ¿Por qué? Porque está acostumbrado, ¿sí?, está mucho más adaptado ese corazón. Por otro lado, un concepto muy interesante se impuso en los últimos años, que es el ahorro glucogénico. Después lo vamos a ver con mucha más profundidad, pero después cuando empecemos a hacer actividad física, vamos a usar glucógeno, pero el organismo también va a querer ahorrar una partecita y va a empezar a ser más eficiente en la oxidación de grasas. Siempre va a depender la intensidad. Después va a haber un aumento de la densidad mineral ósea, esto es por el impacto, los huesos son más fuertes, ¿sí? Después, esta es otra cuestión, que lo vamos a ver también más adelante con las vías, que es más enzimas lipolíticas, mayor lipoproteína lipasa, sabemos que es una enzima fundamental, ¿sí?, más que nada lo han visto en la clase de metabolismo de lípidos, cuando se forma el kilomicrón, va a ser atacado por tejidos extrahepáticos, los cuales contienen la lipoproteína lipasa, que se encarga de hidrolizar ácidos grasos y glicerol, y esos ácidos grasos después pueden ser almacenados.
Y por otro lado, vamos a tener que también va a haber una disminución de la tensión arterial diastólica, similar a lo que habíamos hablado previamente. Hablando propiamente del tejido muscular, ¿sí? Acá vamos a tener lo que es una fibra muscular. Vamos a ver que tiene distintos componentes. En sí, ¿qué es el músculo? ¿Sí? El músculo es un órgano endocrino, ¿sí? Que tiene efectos a nivel autócrino, parácrinos, endocrinos. Son los que nos permiten realizar el movimiento, mantener nuestra postura bípeda. Entonces, son fundamentales para poder mantenernos erguidos, poder hacer distintas actividades. No es solamente un órgano de sostén, ¿sí? Sino que va a tener una gran liberación de péptidos, hormonas. Ahora después lo vamos a ver. Tenemos tres tipos de tejidos musculares. Vamos a tener, por un lado, lo que es el músculo liso, involuntario, las vísceras, órganos. Estos músculos nosotros se contraen y nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando digerimos alimentos. Vamos a tener el músculo cardíaco, el miocardio, como dijimos recién. Y en los que nos vamos a centrar principalmente va a ser el músculo estriado, ¿sí? El músculo esquelético, que es un músculo voluntario. Dentro de la fibra muscular, la célula muscular, vamos a tener distintos compartimentos. Por un lado vamos a tener el sarcoplasma, ¿sí? Que es el citoplasma de la célula muscular. Por otro lado vamos a tener esta membrana, ¿sí? Que se llama sarcolema. Esta membrana lo que hace es rodea toda la fibra muscular. Después, de manera lateral, vamos a encontrar lo que son los túbulos T. Los túbulos T son fundamentales porque lo que van a hacer es transportar, ¿sí? Transmitir, vamos a decirlo mejor, impulsos nerviosos hacia la miofibrilla, ¿sí? Transmite impulsos nerviosos. Y también tiene transporte de glucosa, iones, oxígeno, ¿sí? Que van a ser fundamentales para justamente el buen funcionamiento de esta miofibrilla. Después vamos a tener el retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático lo que va a hacer es concentrar y liberar calcio, que va a ser el partícipe fundamental en la contracción muscular. Y por supuesto, vamos a tener a la miofibrilla, que son los que permiten la contracción del músculo esquelético. Esos son los componentes más importantes que vamos a hacer foco. Después vamos a tener que dentro de ese tejido muscular va a estar constituido, ¿sí? va a ir de menor a mayor, lo vamos a ver. ¿Sí? Lo más pequeño es lo que veíamos recién, ¿sí? La célula muscular, que estaban envueltas por este retículo sarcoplasmático. Entonces, lo que hacía es que ante la contracción permite la liberación de calcio. Vamos a tener, ¿sí? Esta fibra muscular va a estar envuelta por una membrana, ¿sí? Que se llama endomisio, de endo de adentro, ¿sí? Cada fibra muscular va a estar rodeada por una capa de endomisio. Después vamos a tener que el conjunto de fibras musculares, aproximadamente 100 fibras musculares, van a dar lugar a la conformación de un fascículo, ¿sí? Esto va a ser un fascículo muscular. O sea, tenemos fibra muscular envuelta por una capa de tejido conectivo que se llama endomisio. El conjunto de fibras musculares va a dar lugar a la conformación de un fascículo, que a su vez va a estar rodeado por otra membrana de tejido conectivo, que va a ser el perimisio, ¿sí? Perimisio. Y después, el músculo esquelético va a estar conformado por un conjunto de fascículos, ¿sí? La suma de los distintos fascículos va a dar lugar al músculo esquelético. Y este último, ¿sí? El músculo esquelético, va a estar rodeado por una membrana de tejido conectivo que se llama epimisio. Epi de arriba. Entonces es endomisio, perimisio y epimisio. Y después vamos a tener que el músculo va a estar unido al hueso por medio de los tendones, que van a ser los partícipes fundamentales que van a poder permitir que se transmita esa fuerza, ¿sí? Para poder producir el movimiento. Después, dentro de lo que es la miofibrilla muscular, como decíamos, vamos a tener el músculo entero unido, ¿sí? Al hueso mediante un tendón. Por fuera, esa membrana de tejido conectivo que se llamaba epimisio. Y después todo lo mismo que veníamos viendo, ¿sí?
van a ser un conjunto de fascículos, ¿sí? Que a su vez van a estar conformados por fibras, rodeadas por endomisio, perimicio, etc. Pero lo más importante y lo que nos vamos a centrar ahora, ¿sí? Va a ser en la miofibrilla. Recuerdan que dentro de las fibras musculares teníamos uno de sus componentes, era la miofibrilla, que era el elemento contráctil del músculo esquelético. Va a tener una unidad funcional que va a ser el sarcómero, ¿sí? El sarcómero va a ser la unidad funcional de la miofibrilla. Y esta miofibrilla, a su vez, va a estar constituida por distintos filamentos. Vamos a tener filamentos finos y filamentos gruesos, o también conocidos como filamentos de actina y filamentos de miosina. Por un lado vamos a tener los filamentos gruesos o filamentos de miosina, que son proteínas que van a tener la capacidad de fijarse a la actina. Son proteínas enrolladas, ¿sí? Que van a tener dos cabezas. Una de las cabezas de miosina se va a unir a la actina. Ahora vamos a ver cómo se va a dar ese proceso. Y la otra de las cabezas, ¿sí? va a ser un sitio catalítico para la unión con la ATPasa. Y por otro lado, vamos a tener los filamentos delgados, ¿sí? Los filamentos delgados van a estar conformados por la actina, que son proteínas globulares más enrolladas, ¿sí? Después vamos a tener la tropomiosina, que es una proteína que va a rodear a la actina. Y después vamos a tener la troponina, que tiene tres subunidades a su vez. Una se va a unir a la actina, otra a la tropomiosina y otra va a permitir, va a dejar un espacio para que pueda ligarse con el calcio, ¿sí? Tiene tres sitios de uniones. Una a la tropomiosina, una a la actina y otro para poder unirse con el calcio. Y acá tenemos el proceso en sí todo completo de la contracción muscular. ¿Cómo se da la contracción muscular? Es un proceso increíble, muy complejo, que se da, pensemos en la complejidad de este proceso, en el cual se va a dar en multitud de músculos, que esto es lo que decíamos recién, pero a su vez el músculo está conformado por fascículos y esos fascículos por fibras más pequeñas, entonces pensemos en la magnitud de este proceso. Dentro de la contracción muscular vamos a tener que se va a dar por un lado, ¿sí? Vamos a tener una neurona motora y la fibra muscular propiamente dicha. La neurona motora vamos a tener que va a liberar acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina es un neurotransmisor que lo que va a hacer, ¿sí? Va a excitar a la fibra muscular, específicamente al sarcolema, que era la membrana que rodeaba a la célula muscular, y eso va a generar un cambio conformacional. Se va a dar una unión, ¿sí? La unión entre la fibra muscular y la fibra nerviosa motora se llama unión neuromuscular, ¿sí? Una fibra nerviosa motora va a inervar varias fibras musculares a la vez, ¿sí? Entonces, tenemos la neurona, libera acetilcolina, excita a la fibra muscular y se genera un cambio conformacional en donde esa acetilcolina se va a transmitir ¿por dónde? Por los túbulos T. Estos túbulos T que habíamos dicho que transmitían los impulsos nerviosos hacia la miofibrilla. Va a transmitir el impulso nervioso, toma contacto con el retículo sarcoplasmático. ¿Y qué hacía el retículo sarcoplasmático? Tenía la capacidad de concentrar y liberar calcio. Entonces, cuando llega ese estímulo, libera calcio y este calcio lo que va a hacer, ¿sí? Es que se va a unir a la troponina. El calcio se une a la troponina y esto es lo que permite que se promueva esa contracción muscular. Entonces, la actina se va a unir con la miosina, se separan y se vuelven a unir en un puntito más adelante. ¿Bien? Todo esto con gasto de ATP, ¿sí? Distintas modificaciones. Y por último, vamos a tener el proceso de contracción y relajación muscular a nivel celular, que es muy similar a lo que veníamos viendo recién, ¿sí? Vamos a tener la fibra nerviosa motora, que lo que va a hacer liberar acetilcolina en la placa motora. Esta va a atravesar estos canales de sodio por medio de los túbulos T,
transmite el impulso dentro de la fibra, llegando hasta el retículo sarcoplasmático. El mismo va a liberar el calcio que tiene almacenado. Este calcio va a llegar hacia la miofibrilla y va a permitir ese cambio conformacional, en donde permite que la troponina tome ese calcio y se produzca la unión entre la actina y la cabeza de miosina. ¿Cuándo se va a frenar este proceso? Cuando el calcio salga de la miofibrilla, ¿sí? Se desprenda y ese calcio vuelva por una bomba, se llama cerca, ATPasa, con gasto de ATP, ¿sí? Y se vuelve a almacenar a nivel del retículo sarcoplasmático. Y de esa manera se recupera después el potencial de membrana, ¿sí? Llegando nuevamente a acetilcolina y repitiendo el proceso constantemente. Bueno, y ya saliendo un poquito de todo este tema anatómico, fisiológico, un repasito que quizás vieron en las otras materias, vamos a hablar un poco de lo que son los tipos de fibras musculares. Vamos a tener dos tipos, las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2, y dentro de las tipo 2 vamos a tener las 2A y las 2B. Acá tenemos una serie de clasificaciones, de características que las van a diferenciar entre sí. Después, con más profundidad, lo vamos a ver y aplicado en distintos deportes más adelante en la clase. Dentro de la velocidad de contracción, las fibras tipo 1 van a ser las fibras consideradas lentas, ¿sí? Que van a tener mucha resistencia muscular, y esto lo que va a hacer es que tengan un gran número de mitocondrias, mucha cantidad de mitocondrias. ¿Por qué van a tener mucha cantidad de mitocondrias? Porque la manera que tienen de producir energía, ¿sí? Es por medio del metabolismo oxidativo. Lo que van a hacer va a ser oxidar carbohidratos por medio de... lo que van a hacer va a ser oxidar carbohidratos de manera aeróbica, o sea, van a hacer glucólisis aeróbica, y después todo el proceso de cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa para la obtención de ATP, y también van a oxidar grasas. Entonces todo eso ocurre dentro de la mitocondria. Por otro lado, como son fibras lentas, la idea es que sean utilizadas para deportes de resistencia, que se trabaje a menor intensidad. Por ejemplo, una carrera de 42 kilómetros, por ejemplo, natación largas distancias. La idea es que sea a no tan alta intensidad. Entonces, la idea es que sean fibras que no se fatiguen. Por eso que justamente los vamos a utilizar, van a ser ideales para este tipo de ejercicios. Van a tener un color rojo y va a ser un tamaño de las fibras más pequeños. Fíjense acá cómo son. Pequeñas, rojas y brillantes. Este tipo de fibras son, ¿sí? Y una característica muy importante que me había olvidado de nombrar es que tienen mucha densidad capilar. ¿Por qué? Porque necesitan ser muy irrigadas constantemente. Mucha irrigación necesitan. Metabolismo aeróbico con mucha llegada de oxígeno y de mioglobina. Por otro lado, vamos a tener las fibras tipo 2A. Este tipo de fibras van a ser de color gris, van a tener una velocidad de contracción más rápida, la resistencia muscular va a ser menor, o sea, no va a poder ser utilizada durante tanto tiempo, y la manera que van a tener de producir energía va a ser de manera glucolítica, pero puede ser tanto glucólisis aeróbica como glucólisis anaeróbica, por lo cual tanto la obtención de energía de 36-38 moléculas de ATP, dependiendo de la lanzadera, de manera aeróbica, como anaeróbica a partir del lactato, que generamos 2 moléculas de ATP. Se van a fatigar muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque un proceso en el cual no pueda generar tanta cantidad de ATP, energía al fin y al cabo, para la célula, no va a poder ser sostenido durante tanto tiempo. ¿En qué tipo de ejercicio lo vamos a ver? Ejercicios de mayor intensidad. Quizás podemos hablar, por ejemplo, de fútbol, tenis, podemos hablar de básquet, podemos hablar quizás algo de funcional, pero siempre hay que hacer matices. Después lo vamos a ver. Yo porque les quiero dar un panorama ahora para que tengan idea de dónde las podemos encontrar más. Y van a ser de color gris, como les había dicho. Van a ser este tipo de fibras, grises porque son más como pálidas, y pueden ser tanto aeróbicas como anaeróbicas. Y la densidad capilar va a ser menor. ¿Por qué? Porque como no pueden ser sostenidas durante tanto tiempo, ¿sí? Y van a tener que utilizar de manera anaeróbica también,
están adaptadas para eso, ¿sí? Para poder funcionar en ambos sistemas. Y después vamos a tener lo que son las fibras tipo 2B, que estas son las más rápidas, principalmente vamos a ver que van a ser en ejercicios explosivos, vamos a ver lo que es el sistema de los fosfágenos, en donde van a producir energía de manera muy rápida, pero van a poder ser sostenidos durante un periodo muy corto de tiempo. Tienen muy baja cantidad de mitocondrias, muy glucolítico, mucha glucólisis anaeróbica y fosfágenos, se van a fatigar muy rápido. O sea, esto capaz ni 10 segundos dura, ¿sí? O sea, va a ser muy rápido. Y van a ser de color blanca. Todavía más pálidas, a eso se refiere, ¿sí? Y la densidad capilar va a ser menor, ¿sí? Porque va a ser totalmente anaeróbico. Bueno, y antes nosotros habíamos comentado que el músculo esquelético no solamente una de sus funciones era mantener la postura bípeda, poder promover el movimiento, ¿sí? Sino que era un órgano endocrino. Y es acá donde queremos incorporar esto a la clase, que básicamente son las mioquinas, ¿sí? ¿Qué son las mioquinas? Básicamente son péptidos que son liberados por el músculo esquelético en el momento en que se hace actividad física, ¿sí? Esto obviamente abre un nuevo paradigma, o sea, no es solamente que nos ayuda en el movimiento, sino que se va comunicando, le manda señales, ¿sí? A los distintos órganos para que vayan promoviendo distintas acciones. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos distintos tipos ahí, pero 500, 600, estuve investigando un poco y la verdad que tampoco quería profundizar tanto porque al fin y al cabo era para esquematizarles un poco la importancia de entender el músculo de una manera mucho más amplia y entender que es un órgano propiamente dicho. Pero fíjense, la contracción muscular libera mioquinas al sistema circulatorio y de esa manera, con esas señales, va estimulando distintos procesos metabólicos, oxidar grasas, ¿sí? Captar glucosa. Por ejemplo, también vamos a tener mioquinas como la interleuquina 15. Tiene propiedades anabólicas esta interleuquina. ¿Qué es lo que hace? Manda señales para justamente promover el crecimiento muscular. Es mucho más receptiva a lo que son los ejercicios de fuerza. A mayor intensidad de ejercicio, mayor liberación de interleuquina 15 y por lo tanto, ¿sí? Mayor anabolismo también puede llegar a haber, más señales le manda, ¿sí? A los órganos. Después, otra mioquina interesante es la hircina. La hircina es una mioquina que regula el metabolismo energético. Básicamente lo que hace es transformar la grasa blanca en grasa parda. No sé si saben, pero ahí tenemos dos tipos de tejido adiposo, lo que es el tejido adiposo blanco y pardo. A medida que vamos creciendo, vamos perdiendo. En el bebé lo ayuda para la termorregulación. Es mucho, en ese sentido, es mucho más activo energéticamente. Pero lo que se ha visto es que el ejercicio aeróbico aumenta la relación de tejido adiposo pardo en relación al blanco. Entonces ya te vas dando cuenta que es algo modificable. No es lineal que cuando creces ya no tenés más tejido adiposo pardo. Y justamente la actividad física promueve la liberación de estas mioquinas que pueden inducir estos cambios conformacionales. Y después vamos a tener otras interleuquinas, ya les digo, son un montón, como la interleuquina 6, folistatina, que disminuyen la insulinoresistencia. Estos son temas que van a ver mucho más adelante en la carrera, pero son, por así decirlo, la insulina resistencia es la resistencia a la acción de la insulina, ¿sí? En distintos tejidos. Entonces, eso lo que termina conllevando son las grandes problemáticas que tenemos hoy en día en salud, ¿sí? Lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, conllevando hacia el aumento de la diabetes tipo 2, aumento del síndrome metabólico, entre muchísimas patologías metabólicas. Entonces, fíjense cómo la actividad física contribuye de manera positiva con la liberación de estas mioquinas, induciendo estos cambios. Y después vamos a tener un tema que me interesaba mucho estudiar y traérselos. Se los voy a traer de manera muy sencilla porque también es muy complejo. Y son las vías mTOR y AMPK. Como dice acá, ambos son sensores energéticos de las fibras musculares. ¿Y por qué me interesaba traérselos? Porque lo podemos relacionar mucho con lo que nosotros vemos en esta materia. Que básicamente son los estados anabólicos y catabólicos.
Estos van a ser señales, ¿sí? Básicamente, el mTOR es una proteína quinasa que tiene distintos dominios de serina y treonina y que a su vez va a tener dos complejos, lo que es el mTOR1 y el mTOR2. Es un tema recontra complejo, pero a grandes rasgos lo que podemos entender es que el mTOR va a promover la biosíntesis de macromoléculas. O sea, lo que nosotros vemos, ¿sí?, desde la clase de introducción al metabolismo es que va a sintetizar macromoléculas, ¿sí?, de moléculas complejas de moléculas más simples a moléculas más complejas. Entonces, ya sabiendo eso, yo puedo empezar a pensar, decir, entonces, ¿cuándo se va a dar este proceso? Y cuando tenga disponibilidad de energía. Porque yo, para sintetizar una molécula más grande, tengo que tener altas concentraciones de ATP, mucha cantidad de coenzimas reducidas, tengo que tener un montón de sustratos para poder conformar una molécula más grande. Entonces, esos justamente son los estímulos para que van a activar el mTOR. Y a su vez vamos a tener estos dos complejos que habíamos dicho, el mTOR1 y el mTOR2. El mTOR1 parece ser más relevante, impulsado por el descanso, alimentación, pero también por factores de crecimiento, también por la insulina, que es una hormona anabólica. ¿Qué me parece interesante? De que justamente estas proteínas promueven estos beneficios no en el ejercicio, sino en el descanso y con una alimentación adecuada. Eso es lo que va a promover el crecimiento. Y a su vez, por ejemplo, el complejo de mTOR1 va a limitar la autofagia, porque la autofagia es la degradación de distintos componentes celulares. Entonces, como nosotros estamos sintetizando moléculas más grandes, va a reducir esto. Y va a permitir, mediante la llegada de más aminoácidos, más oxígeno, que la célula crezca, ¿sí?, que se sinteticen moléculas más grandes. Y por otro lado vamos a tener la MPK. La MPK es una proteína quinasa, también con dominios de serina y treonina, y lo más interesante, y por lo que se los traigo, es porque también lo pueden pensar desde lo que nosotros vemos en la materia. La otra sintetizaba grandes moléculas. Esta lo que va a hacer promover el catabolismo, al contrario, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener energía. Entonces, ¿cuándo va a estar activa esta? ¿Sí? Cuando haya bajas concentraciones de energía. Es decir, cuando yo tengo mucha relación de ADP a MP, significa, no sé si se acuerdan que hablamos de batería baja en la célula. Las bajas concentraciones de ATP lo que va a hacer activar esta proteína quinasa y le va a mandar señales a los distintos órganos y sistemas. Por ejemplo, ¿qué va a hacer sobre el metabolismo de la glucosa? ¿Sí? Va a aumentar la glucosa, aumentando la glucólisis. ¿Para qué? Para producir más energía. ¿Sí? Va a disminuir, por supuesto, la gluconeogénesis, ¿sí? Porque eso sería más gasto de energía. Y nosotros tenemos glucosa, ¿sí? Lo que no tenemos es ATP, entonces rompemos el glucógeno. Y también va a disminuir, por supuesto, la glucogenogénesis. Por otro lado, a nivel del metabolismo de los lípidos, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la lipólisis, ¿sí?, la degradación de los triglicéridos. ¿Para qué? Para obtener ácidos grasos. Y esos ácidos grasos, después, mediante el proceso de beta-oxidación, obtenemos acetil-CoA. Y ese acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, y obtenemos energía. Y por otro lado, va a producir cambios conformacionales a nivel del metabolismo de la mitocondria, ¿sí?, en donde aumenta la autofagia, ¿sí?, el metabolismo oxidativo, entre otros. Entonces, lo más interesante e importante es que se va a activar cuando haya un aumento de AMP intracelular. Y algo que me había olvidado comentarles, ¿sí?, es que esta activación de la MPK va a estar relacionada con un aumento en el transporte de los ácidos grasos hacia la mitocondria. ¿Por qué? Porque justamente hay un aumento de la lipólisis y promovemos la beta-oxidación. Y algo que me había olvidado de comentarles era esto de la activación de AMPK, en donde va a estar relacionado con un aumento en el transporte de los ácidos grasos hacia la mitocondria. ¿Por qué? Porque esto lo que sabemos que promueve es la oxidación de las grasas. Después obtenemos acetil-CoA mediante esta beta-oxidación y
obtenemos finalmente ATP con el ciclo de Krebs, la cadena de transporte y la fosforilación oxidativa. Después, en el metabolismo de la glucosa va a haber un aumento del GLUT4, que sabemos que lo que va a promover es el ingreso de glucosa a la célula, mayor cantidad de transportadores GLUT4. Y lo de la biogénesis mitocondrial, que ya lo habíamos hablado. Y después, algo muy importante, que no es para nada evaluable, ¿sí? Eso les quiero aclarar, es las catecolaminas, ¿sí? ¿Por qué se los traigo? Es un tema de fisio, pero me parece importante porque vamos a hablar bastante después de la actividad de la adrenalina y noradrenalina. ¿Y qué son las catecolaminas? Para el que no hizo fisio todavía, ¿sí? Las catecolaminas básicamente son neurotransmisores liberados por el sistema nervioso simpático, específicamente dentro de la médula. Vamos a tener tres principalmente, lo que es la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Bien, liberadas, como decimos, por la médula suprarrenal y después almacenadas en la médula adrenal y neuronas postganglionares. Lo más importante son los efectos que va a tener, que es un poco lo que hablamos en la primera diapo de las adaptaciones, ¿sí? A nivel cardiovascular, la adrenalina y la noradrenalina van a aumentar el gasto cardíaco y la presión arterial. Esto es fundamental porque, a ver, cuando nosotros comenzamos a hacer actividad física, gracias a esa liberación de adrenalina, lo que permite es que aumente el flujo sanguíneo, ¿sí? Por el aumento del gasto cardíaco. Llegue más rápido a la sangre con los nutrientes y el oxígeno a los tejidos para poder realizar todos todos estos procesos metabólicos que hablamos. Después vamos a tener dentro del sistema nervioso el sistema de la recompensa y el control del cerebro. Esto del sistema de recompensa muy asociado a toda la problemática que tenemos hoy con el exceso de la liberación de dopamina, por ejemplo en las redes sociales, ¿qué pasa? Después vamos a tener el endocrino, ¿sí? Tanto la adrenalina como la noradrenalina influyen en la liberación de insulina y glucagón. Esto, por ejemplo, lo veíamos con en la oxidación de las grasas, ¿sí? Recordemos que la adrenalina y noradrenalina estimulaban la lipasa hormonosensible y que a su vez, ¿sí? Era un estímulo para promover la oxidación de grasas y a su vez inhibir a la acetil-CoA-carboxilasa, que era la que sintetizaba ácidos grasos. Entonces, gracias a la adrenalina y noradrenalina que dan esa señal. Después, a nivel respiratorio, importantísimo, hay una dilatación de los bronquios y eso lo que permite es que ingrese mayor cantidad de oxígeno y pueda también distribuirlo de una mejor manera. Y a nivel musculoesquelético, lo que hemos comentado relacionado con lo cardiovascular, aumenta el flujo sanguíneo hacia los músculos, ¿sí?